La belleza y la bestialidad. Hay coches que enamoran, pero que luego no te ponen las cosas fáciles, que hay que saber domar. Hoy no hablamos de coches perfectos, hablamos de deportivos con un carácter, digamos, complicado. ¿Te atreves a domarlos con nosotros? Te vamos a dar un listado, las características más interesantes y como colofón, un veredicto. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Os recuerdo que al final de este vídeo tenéis nuestra sección de consultorio clásico. Siempre que hablamos de deportivos míticos, pues hablamos de su diseño, de su potencia, de su tecnología, de sus prestaciones, pero a veces nos olvidamos que la magia de los coches es que son, yo diría que seres vivos, que hay que conducirlos, y no todos estos coches míticos eran fáciles de llevar. Hemos seleccionado 15. No lo he hecho a propósito, son todos pre-2000, lógico, son todos pre-era de ayudas electrónicas y además en unos años donde la potencia y la velocidad no estaban tan mal vistos. Pero hoy os voy a invitar a hacer un viaje al lado salvaje, no al lado oscuro, al lado salvaje, porque hemos elegido 15 coches que todos son auténticas bellezas, pero también auténticas bestias. Y no penséis que son coches que son bestias porque estaban mal diseñados, ni mucho menos. Bueno, alguno quizás sí, pero sobre todo porque son coches con mucho carácter. Y ya sin más preámbulos, empezamos por estos 15 coches ordenados por orden cronológico. Porsche 550 Spyder 1953. El coche, el Giant Killer o Matagigantes de Porsche. Características: chasis tubular, carrocería de aluminio, motor boxer de 4 cilindros central trasero con 110 caballos y apenas 550 kilos de peso. ¿Tenía mal carácter? Sí. Era increíblemente ágil y rápido para su baja cilindrada, pero su ligereza y su reparto de pesos lo hacían muy sensible. En el límite era impredecible. Su leyenda negra quedó cimentada, quizás injustamente, no lo sé, por el fatal accidente de James Dean en 1955 en el coche que él llamó Little Bastard. El veredicto: un coche tan ligero y ágil que parecía flotar sobre el asfalto, y es que a veces flotaba. Mercedes 300 SL Alas de Gaviota 1954. El coche, el Alas de Gaviota, el primer superdeportivo de la postguerra. Características: chasis multitubular que obligaba a esas puertas tipo alas de gaviota, inyección directa de gasolina, en la que fue pionero, y un motor 3 litros de 6 cilindros en línea, inclinado y 215 caballos. ¿Tenía más carácter? Sí. Es una leyenda negra, trágica, pero fundada. Su belleza escondía un defecto de diseño: el eje trasero de suspensión oscilante o swing axle. Al frenar fuerte, o peor aún, al soltar el acelerador en mitad de curva, las ruedas traseras se metían hacia adentro, es decir, tomaban caída positiva, perdían el contacto con el asfalto y provocaban un subviraje repentino y difícilmente recuperable. El veredicto: muchos coches se han ganado el título de fabricante de viudas o hacedor de viudas, pero este es el original. Alpine A110 1962. El coche, la berlineta francesa, la reina de los rallies a principios de los 70. Características: chasis de viga central, carrocería de fibra de vidrio y motor Renault colgado por detrás del eje trasero de hasta 138 caballos. Un coche ligero, muy ligero, de apenas 600 o 700 kilos. ¿Tenía mal carácter? Hombre, mal carácter. Digamos un carácter difícil. La configuración toda atrás lo hacían increíblemente ágil en horquillas o curvas cerradas, puesto que casi pivotaba sobre sí mismo, pero también diabólicamente traicionero al límite en curvas rápidas. En asfalto mojado o tierra, su tendencia al sobreviraje era instantánea, exigía una conducción muy fina con el gas para mantener el control. El veredicto: vamos a dejarlo en un carácter complicado. AC Cobra 427 1965. El coche, el icono angloamericano por excelencia. Carroll Shelby tuvo la sencilla idea de meter un gigantesco motor V8 de Ford de 7 litros y casi 430 caballos
en un ligero chasis del roster británico AC. Características: chasis tubular, carrocería de aluminio, hasta 485 caballos para apenas 1.100 kilos de peso. ¿Tenía mal carácter? Su leyenda negra es totalmente fundada. El chasis original del AC Ace estaba pensado para 100 caballos, no para más de 400. El Cobra 427 era brutalmente rápido en recta, pero en curva era un desafío. El chasis se retorcía, los frenos de la época se sobrecalentaban y la trasera intentaba adelantarte en cuanto mirabas el acelerador. El veredicto: pura fuerza bruta que había que domar con mano dura. De Tommaso Pantera, 1971. El coche, la fusión perfecta. Diseño italiano de Ghia y un robusto motor V8, 5,8 litros Cleveland de Ford con más de 300 caballos. Características: un coche precioso, con chasis monocasco, motor central V8 y estética tipo cuña. ¿Tenía mal carácter? Sin duda sí. Los primeros modelos además eran un desastre de fiabilidad, se sobrecalentaban y se oxidaban. Y en cuanto a la conducción, el reparto de pesos provocaba un marcado sobreviraje, tanto al acelerar como al levantar el pie a mitad de curva. El veredicto: un coche solo para expertos, tanto cuidándolos como conduciéndolos. Lancia Stratos Astradale, 1973. El coche, el primer coche diseñado desde cero para ganar rallies. Características: chasis monocasco central, motor V6 del Ferrari Dino con 190 caballos en su versión de calle y una batalla o distancia entre ejes cortísima de solo 2.180 milímetros. ¿Tenía mal carácter? En realidad esa batalla tan corta lo hacía increíblemente ágil, pero también terroríficamente nervioso. Era capaz de girar 180 grados sobre sí mismo casi sin aviso. El coche además era ruidoso, caluroso y la visibilidad pésima. Las versiones de calle, Stradale, daban solo 190 caballos, pero muchos acabaron estrellados por conductores amateurs que se creían pilotos. El veredicto: un bisturí que requería el pulso de un cirujano. Lamborghini Countach, 1974. El coche, un diseño de Bertone que redefinió el superdeportivo. Características: motor V12 trasero longitudinal de hasta 455 caballos, chasis multitubular y puertas muy originales de tijera. ¿Tenía mal carácter? 100% cierto, pero no de la forma que muchos creen. Su problema no era tanto un chasis traicionero, era exigente pero no predecible, sino su imposibilidad de uso. La visibilidad trasera era nula. Había que aparcar, lo habréis visto a lo mejor en algún vídeo, sentado en el umbral de la puerta. El embrague requería la pierna de un culturista, hacía un calor infernal y la ergonomía era una tortura. El veredicto: un coche para ser admirado por todos y conducido solo por héroes. Porsche 911 Turbo, 1975. El coche, otro Widowmaker, quizás el hacedor de viudas por excelencia. Características: motor boxer de 3 litros colgado por detrás del eje trasero, sobrealimentado por un único y enorme turbo KKK, primero con 260 caballos y luego con 300. ¿Tenía mal carácter? Sí, quizás sea la leyenda más fundada de esta lista. El 930 lo tenía todo mal. Primero, el peso del motor atrás que hacía el efecto péndulo. Segundo, batalla muy corta. Y tercero, y lo peor, un turbo lag, una respuesta del motor, del turbo, brutal. Entrabas en curva, pisabas, no pasaba nada. No había potencia, corregías y de golpe te llegaban 260 o 300 caballos que te catapultaban, a lo mejor, a la cuneta. El cóctel perfecto para el desastre. El veredicto: el coche que te enseñaba a conducir o te mataba intentándolo. El veredicto: el coche que te enseñaba a conducir o terminaba contigo cuando lo intentabas. BMW M1, 1978. El coche, el primer y para muchos único superdeportivo de BMW y una belleza diseñada por Giugiaro. Características: motor central de 6 cilindros en línea, el M88, de 3 litros y medio y 277 caballos. ¿Tenía mal carácter? Yo creo que en este caso su leyenda es exagerada, pero tiene base. No es desde luego un hacedor de viudas,
pero su desarrollo fue un caos. Pasó de Lamborghini a Baur y el coche nació con prisas. Era pesado para lo que se esperaba y su manejo, aunque noble para la época, era delicado en el límite. Requería manos expertas, al menos para sacarle el jugo sin llevarse sustos. El veredicto, vamos a decir que tenía carácter reservado. Era un coche apto solo para pilotos con un cierto nivel. Renault 5 Turbo, 1980. El coche, el llamado culo gordo, un utilitario convertido en una máquina de rallies. Características: a partir de un R5 quitaron el motor delantero y los asientos traseros y pusieron un motor de 1.4 litros turbo en posición central con 160 caballos que llegaron incluso a más de 400 en sus versiones de competición. ¿Tenía mal carácter? Pues sí, tenía mal carácter. Como el Stratos, tenía una batalla cortísima. El Turbo 1 original era salvaje, sufría de un turbolag enorme y cuando la potencia entraba, sus 160 caballos parecían 300. El Turbo 2 era un poco más civilizado, pero en su base seguía siendo un coche nervioso. El veredicto: dinamita servida en un paquete pequeño. Ferrari 288 GTO 1984. El coche, la bestia de homologación para el grupo B de rallies, aunque nunca llegó a competir. Características: motor V8 de 2,8 litros biturbo en posición longitudinal con 400 caballos y un chasis con materiales ligeros como el Kevlar. ¿Tenía mal carácter? Absolutamente sí. Y el problema no era el chasis, que era bueno, sino los turbos. Sufría un turbolag monumental. Pasaba con el Porsche. El piloto entraba en curva, pisaba el gas, no pasaba nada, no pasaba nada, no pasaba nada y de repente ¡bum! 400 caballos llegaban al eje trasero. El veredicto: un coche que exigía anticipación, valor y mucho nivel de conducción. Lancia Delta S4 Stradale 1985. El coche, otro Lancia, en este caso un monstruo definitivo del grupo B, vestido de calle para ser homologado. Características: motor 1.8 litros con doble sobrealimentación, un compresor Volumex para abajo y un turbo KKK para altos, y además con tracción total. ¿Tenía mal carácter? No, la verdad es que no. La versión de calle estaba domesticada con 250 caballos, el de carreras pasaba de los 500, pero la respuesta instantánea de su motor lo hacía relativamente brusco. Además era ruidoso, vibraba y en el fondo no dejaba de ser un coche de carreras sin concesiones al confort ni al conductor poco hábil. El veredicto: una indomable bestia de competición que confieso que me encanta. Dodge Viper 1991. El coche, el renacimiento del Cobra, ideado por Bob Lutz y con el visto bueno de Carroll Shelby. Características: chasis tubular, carrocería de fibra, motor V10 de 8 litros de 400 caballos y cambio manual de 6 velocidades. ¿Tenía mal carácter? Sí, cierto. La primera generación no tenía ABS, ni control de tracción, ni airbags, ni siquiera ventanillas laterales. Los escapes que iban por los laterales te quemaban las piernas al salir y el par motor de 630 Nm era tan bestia que podía hacerte cruzar el coche en seco simplemente si arrancabas con alegría. Y lo sé por experiencia propia porque lo hice a propósito en una sesión de fotos. El veredicto: el coche analógico más salvaje de los años 90. Jaguar XJ220 1992. El coche, una cierta decepción, pues prometieron un V12 y tracción total y nos dieron un V6 biturbo de propulsión posterior. Características: motor V6 biturbo de 3,5 litros derivado del Metro 6R4 de rally de 549 caballos. ¿Tenía mal carácter? Pues sí, es una leyenda fundada. Aparte de la decepción del coche, tenía problemas reales. El V6 sufría de un turbolag masivo, cortesía de dos enormes turbo Garrett T3. Era un coche físicamente grande, pero sin dirección asistida, y los frenos, sin ABS, se sentían insuficientes para parar una bestia de casi 1.500 kilos que podía alcanzar los 340 km/h. El veredicto: un coche de récords, pero difícil de exprimir incluso en circuito. TVR Griffith 1993. El coche, el toque británico moderno, la quinta esencia de la filosofía de TVR.
Características: chasis tubular, carrocería ligera de fibra de vidrio y un V8 Rover de 5 litros potenciado a 340 caballos. ¿Tenía mal carácter? Sí, cierto, por diseño. Y es que Peter Wheeler, jefe de TVR, odiaba las ayudas electrónicas. El Griffith 500, como el Cervera o el Tuscan, o tantos otros TVR, no tenían ABS ni control de tracción. Solo un motor con un par brutal, poco peso y propulsión trasera. El chasis era bueno, pero el límite que separaba el agarre y el desastre era una línea finísima. El veredicto: un coche para adictos, por ejemplo, como yo. Conclusión: la perfección puede ser aburrida. ¿El mal carácter es una muestra de personalidad? Yo creo que sí. Llevar estos coches no era conducirlos, era domarlos, era entenderlos, era incluso, yo diría, que respetar sus defectos y aprender a lo que yo digo que es la cualidad más importante de un buen conductor, un buen piloto, a anticiparse a sus reacciones. ¿Y no es esa la esencia de un coche verdaderamente deportivo? Coche del día. Hemos elegido el Mercedes-Benz 300 SL, pero el Roadster, el W198-2 de 1957. ¿Por qué? Porque me da la oportunidad de contar una historia, una interesante historia. Mercedes, cuando lanzó su alas de gaviota, escuchó las críticas, que eran fundadas, y reconoció el peligro. Vieron la leyenda negra que estaba creando este coche, el Goldwing, y para el Roadster rediseñaron por completo el eje trasero. Introdujeron una suspensión que llamaron de pivote bajo, Low Pivot Swing Axle, que, aunque seguía siendo oscilante, era infinitamente mejor, más segura y predecible. Domesticaron a la bestia. Perdieron las alas, pero ganaron en seguridad y eficacia. Es el 300 SL que podías usar de verdad, demostrando que incluso las leyendas pueden aprender. Consultorio clásico. Pues hoy tenemos un lujo, terminamos el programa de hoy con un verdadero lujo, que es tener a Jaime Sánchez, nuestro experto de cabecera. ¿Cómo está? Gracias por venir. Nada, al contrario. Un que placer, sé que hoy como siempre. Ha sido un esfuerzo especial. Bueno, hemos hecho un viaje como siempre. Sí, sí. Pero bueno, le Aquí hacemos estamos. venir hasta el estudio y ya sabéis que hace nuestro consultorio clásico porque es, yo creo, no voy a decir el que más sabe, pero uno de los que más sabe de no, hay España mucha de gente que clásicos. sabe. Bueno, vamos a ir al grano, porque tenemos dos preguntas muy interesantes. Una es la que hace Ramón Sánchez. Ramón Sánchez, es que esto yo creo que es algo que tú y yo incluso hemos hablado muchas veces, sí, ya que lo es estaba viendo. ese dilema entre originalidad y fiabilidad, que yo diría también entre confort, ¿no? Es decir, bueno, tengo un clásico, pero empiezas, le pongo un encendido electrónico, luego sigues, oye, le voy a poner un electroventilador porque se calienta. Sí, sí, esto Luego es muy dice, recurrente, sí. le voy a poner una servodirección porque es muy dura. No, y le voy a poner aire acondicionado. Hay una línea roja en la que dices, no, hasta aquí está bien, pero pasarse de aquí ya no lo recomiendo. Y también me gustaría que nos dijeras qué efecto puede tener eso luego en el precio de reventa de ese coche. Pues mira, Ramón, yo lo que te diría es que siempre que, o sea, la fiabilidad de un coche clásico te va a garantizar que lo puedas disfrutar de una manera mucho más tranquila que con los elementos de serie. Siempre que sean estos cambios, que sean discretos y reversibles, yo estoy a favor de fiabilizar un clásico. Es verdad que hay unos límites, como tú decías, Máximo. Sí, porque estamos hablando en este caso de me parece encendido. bien, todo esto me parece correctísimo. Poner aire acondicionado a un clásico, en principio, que no es reversible, pues yo te diría que no. ¿Sabes? Todo lo que sea, siempre poder disfrutar del coche y además que permita que te acompañen las personas, ¿no? Las personas de tu familia, con cierta seguridad. Si tú das un viaje y en alguna ocasión, por las circunstancias que sea, el coche tiene una avería y se queda tirado, esto perjudica enormemente el día porque tienes un perjuicio, ¿no? Sí, sí. Entonces, siempre que sean reversibles y que vayan en favor de la seguridad, yo sí que las haría. Bueno, pero por ejemplo, la servodirección sí se puede decir que va en aras de la seguridad, a lo mejor. Sí, ¿o no? pero yo la servodirección es una modificación muy notable para el coche y no es tan reversible como pueda ser un encendido. O sea, tú lo que dices es aquello que sin, digamos, ser un inconveniente o que cambie la originalidad conducción, del coche, sí, claro. la sensibilidad de conducción, pero que consigan hacerlo más fiable,
Esa sería tu línea. Ese sería O nuestra sea, cuando vas línea, buscando el efectivamente. confort, diciendo no, que yo tengo un Jaguar y lo que usar todos los días y le quiero aparcar poner- me cuesta y le pongo, y como en verano lo utilizar. Sí, yo me parece que esto alteraría demasiado la originalidad del coche y a mi juicio yo no se lo pondría. ¿Y tú crees que eso puede alterar también a la hora de vender el coche, Pues por que se supuesto valore también, menos? claro, yo creo que se valora menos, porque lo que se busca en un coche de colección es la originalidad. Entonces, si lo has fiabilizado y es original y es reversible, el coche mantiene su precio. Si tú lo has alterado y lo has puesto a tu gusto y le has puesto una serie de mejoras que alteran la originalidad, yo creo que el mercado disminuye. Entonces has de encontrar una persona que tenga tus mismos gustos y que comprenda que estas modificaciones que se han hecho sea capaz de valorarlas. Vale, o sea que ya sabes, Ramón, hay dos claves, como os ha dicho Jaime, que es que sea para fiabilizar el coche y que sea reversible. Reversible, efectivamente. Tenemos una pregunta de Enrique que no es lo mismo, pero en cierto modo va un poco por el mismo camino, porque él tiene un clásico y dice que duda entre poner neumáticos que sean los neumáticos clásicos que se adaptan a ese coche, o que hay neumáticos que son sencillamente modernos, que los pueden encontrar en esas medidas. Claro, por un lado, un neumático moderno puede que desvirtúe el coche, volvemos un poco a lo mismo, pero Volvemos un poquito a ¿te pueden dar un plus de claro, seguridad por o no? supuesto, yo en un coche clásico la seguridad está por encima de todo. Es decir, ya llevas demasiados límites como para que los neumáticos, que hay que tener en cuenta que es el contacto con la carretera de tu coche, o sea, clásico moderno, es el neumático. Por lo tanto, todo pasa por ahí. Por lo La tanto, potencia, todo los frenos, pasa la absolutamente dirección, todo. por el contacto de la banda de rodadura del neumático con el asfalto, ¿no? Entonces, cualquier cosa que mejore esta seguridad es bienvenida. Yo te diría, ¿cómo se llamaba? Enrique. Yo te diría, Enrique, que además lo sé perfectamente, que existen neumáticos modernos con tintes clásicos. Sí, porque hay neumáticos modernos con banda blanca y Claro, todo. entonces Michelin tiene una gama, por ejemplo, pues nosotros los utilizamos de neumáticos modernos con las formas de los clásicos, que te van a ofrecer, por un lado, la seguridad que indudablemente necesitas y después manteniendo un poco el sabor del coche clásico. Esta sería O sea, que es elegir, lo ideal sería un neumático que sea moderno por concepción, Claro, por con compuesto, aspecto y tal, clásico, sí. pero que corresponda a la medida y al Claro. aspecto que tenía un Sí, clásico. esto es lo que nosotros hacemos en la colección. Sí. Bueno, pues nada más, pues que ha quedado todo muy Muy bien. claro. Me ha gustado, porque ¿Sí? está muy certero, muy claro. Pues nada más, muchas gracias, Nada, a vosotros Jaime, por invitarme. y te esperamos el próximo mes. Y ya sabéis, todas vuestras dudas, preguntas sobre coches clásicos, tenéis a Jaime Sánchez a vuestra disposición en el consultorio clásico de Garaje Hermético. Después de hacer este vídeo y buscando coches para este vídeo, se me ha ocurrido otra idea, que es hacer un vídeo de coches deportivos raros que seguramente no conocéis. Me gusta mucho leer vuestros comentarios y me gusta mucho que me deis ideas, porque esta idea que os he contado es de uno de vosotros. Así que nada, muchísimas gracias por vuestros comentarios, por darme ideas. Siempre lo digo, aprendo yo más de vosotros que vosotros de mí. Gracias por suscribiros, por compartir el vídeo. Si os hacéis miembros y nos ayudáis, os lo agradecemos un montón. Y lo más importante, que espero veros de nuevo aquí, en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.